Mi nombre es Ricardo Vázquez y lo que te voy a contar hoy va a cambiar por completo tu perspectiva sobre la fe, sobre la iglesia y sobre lo que realmente significa seguir a Cristo. Hace exactamente 3 años, el 15 de octubre del 2022, morí durante 8 minutos y 40 segundos en el Hospital General de la Ciudad de México. Lo que viví del otro lado me dejó devastado, porque Jesús mismo me confrontó con una verdad que ningún pastor se atreve a decir desde el púlpito. Que muchos de nosotros amamos más a nuestra iglesia, a nuestras tradiciones, a nuestros líderes religiosos, que a Él mismo. Y si tú eres de esas personas que van a misa todos los domingos, que participan en todos los grupos de la parroquia, que conocen cada oración de memoria, pero sienten un vacío inexplicable en el corazón, entonces necesitas escuchar cada palabra de esta historia, porque a los 12 minutos de este video te voy a revelar exactamente qué me dijo Jesús sobre el futuro de las iglesias y por qué el 90% de los creyentes están siendo engañados sin darse cuenta. Era una mañana normal en la colonia Roma Norte. Yo salía de mi departamento en la calle Orizaba, rumbo a mi trabajo en una empresa de tecnología donde llevaba 15 años como ingeniero de sistemas. Tenía 42 años, casado con María Elena desde hacía 18 años, 2 hijos adolescentes, Santiago de 16 y Sofía de 14. Mi vida giraba completamente en torno a la iglesia San José de mi colonia. Era coordinador del grupo de jóvenes, participaba en el coro, ayudaba en las actividades de caridad. Conocía a todos los padres por su nombre. Los domingos llegaba 2 horas antes de misa para preparar todo. Me quedaba hasta que se apagaban las luces. Mi esposa siempre me decía: Ricardo, parece que vives más en la iglesia que en la casa. Pero yo lo tomaba como un cumplido. Pensaba que eso era ser un buen católico, un verdadero seguidor de Cristo. Esa mañana del 15 de octubre, mientras caminaba por Insurgentes hacia el metro, comencé a sentir un dolor extraño en el pecho. Al principio pensé que era estrés. Había estado muy ocupado organizando la festividad de Cristo Rey que se acercaba, pero el dolor se intensificó. Cuando llegué a la estación Insurgentes ya no podía respirar bien. Un joven me ayudó a sentarme en una banca y llamó a la ambulancia. Recuerdo que mientras esperaba, lo único que podía pensar era: Dios mío, no puedo morir ahora, tengo muchas responsabilidades en la iglesia, ¿quién va a organizar los eventos? ¿Quién va a coordinar a los jóvenes? Incluso en ese momento de vida o muerte, mi preocupación no era mi familia, no era mi ahumau, sino mis actividades religiosas. La ambulancia me llevó al hospital general. Los doctores corrían de un lado a otro, escuchaba palabras como infarto masivo, arritmia severa, código azul. Mi esposa llegó llorando, mis hijos estaban pálidos de miedo. El doctor Ramírez, el cardiólogo de guardia, les explicó que la situación era crítica. Yo los veía a través de una especie de neblina, quería hablarles, pero no podía. Lo último que recuerdo antes de partir fue el sonido agudo del monitor cardíaco, convertido en una línea plana, y la voz del doctor gritando: lo estamos perdiendo. Y entonces, silencio total, pero no un silencio vacío, sino un silencio lleno de una presencia inmensa. Me encontré de pie en un lugar que no puedo describir con palabras humanas. Era como estar en el espacio, pero con una luz dorada que no lastimaba los ojos. Una luz que parecía tener vida propia. No había suelo, pero yo estaba parado. No había cielo, pero había infinitud arriba. El aire, si es que se podía llamar aire, tenía un aroma que jamás había percibido, como si fuera la esencia pura de todas las flores que han existido mezclada con algo celestial que no existe en la tierra. Fue entonces cuando lo vi. Jesús se acercaba caminando hacia mí. No era como lo pintan en las iglesias. No tenía esa imagen edulcorada y etérea que vemos en los vitrales. Era un hombre real, con presencia poderosa. Ojos que parecían contener toda la sabiduría del universo y al mismo tiempo una ternura infinita. Su cabello era castaño, no rubio como en las películas. Su piel tenía el tono de alguien que había trabajado bajo el sol del Medio Oriente, pero lo que más me impactó fueron sus manos. Podía ver las marcas de los clavos, no como heridas frescas, sino como cicatrices gloriosas que emanaban luz. Ricardo, me dijo con una voz que resonó no solo en mis oídos, sino en todo mi ser: hemos estado esperando este momento. No entendía qué quería decir. Señor, le respondí, gracias por permitirme estar aquí. Sé que no soy digno,
pero he tratado de servirte fielmente en tu iglesia. He dedicado mi vida entera a las actividades religiosas. He tratado de ser un ejemplo para otros creyentes. Jesús me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era un amor puro, pero también una tristeza profunda. Ricardo me dijo: dime, ¿cuándo fue la última vez que realmente hablaste conmigo? No recitaste oraciones memorizadas, sino que realmente conversaste conmigo como lo estás haciendo ahora. Me quedé en silencio porque no sabía qué responder. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien sin que fuera parte de una actividad oficial de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste mi amor con alguien que no fuera de tu congregación? Sus preguntas me atravesaron como rayos de luz. Comencé a darme cuenta de algo terrible. Toda mi vida religiosa había sido una rutina, una tradición, una serie de actividades sociales disfrazadas de espiritualidad. Señor, le dije con la voz quebrada, yo pensé que todo lo que hacía en la iglesia era para ti. No, Ricardo, me respondió con infinita paciencia. La mayoría de lo que hacías era para sentirte importante, para recibir reconocimiento, para mantener una imagen. Amabas más a tu iglesia que a mí. Amabas más tu posición religiosa que a las personas que yo puse en tu camino. En ese momento sentí como si me hubieran quitado una venda de los ojos que había llevado durante décadas. Recordé todas las veces que había ignorado al Señor que pedía limosna afuera de la iglesia porque no se veía bien que hubiera mendigos cerca del templo. Recordé cómo había juzgado a personas que no vestían apropiadamente para misa. Recordé cómo había competido con otros miembros de la congregación por tener más responsabilidades, más reconocimiento del padre párroco. Pero Señor, le dije desesperado, yo realmente creía en ti. Yo realmente quería servirte. Ricardo, la fe verdadera no se demuestra con activismo religioso. Se demuestra con amor genuino, con compasión real, con humildad sincera. Tú convertiste mi mensaje de amor en una serie de reglas y tradiciones. Convertiste mi iglesia en un club social donde solo se sentían bienvenidos los que pensaran y actuaran como ustedes. Si esta historia te está impactando, si te estás reconociendo en mis palabras, te pido que no dejes de escuchar porque lo que viene ahora va a revolucionar tu entendimiento de lo que significa ser verdaderamente cristiano. Jesús me llevó a un lugar desde donde podíamos ver la Tierra. Era como estar en una montaña cósmica desde donde se podía observar todo el planeta simultáneamente. Mira, me dijo, y entonces pude ver algo extraordinario y perturbador al mismo tiempo. Podía ver millones de iglesias alrededor del mundo, millones de personas orando, cantando, participando en servicios religiosos, pero había como dos tipos de luz diferentes. Algunas personas tenían una luz dorada brillante que se conectaba directamente con el cielo. Otras tenían una luz opaca grisácea que parecía quedarse atrapada en los techos de los templos, como si no pudiera trascender los muros de las iglesias. ¿Qué significa esto, Señor? Pregunté. La luz dorada, me explicó, son aquellos que me buscan genuinamente, que aman a su prójimo sin condiciones, que practican mi enseñanza de amor, compasión y servicio. Estos pueden estar en cualquier denominación o incluso sin denominación alguna. La luz gris son aquellos que, como tú, han confundido la religión con la espiritualidad, la tradición con la verdad, el ritual con la relación personal conmigo. Entonces me mostró algo que me dejó completamente impactado. Pude ver el futuro cercano, los próximos 20 años en la Tierra. Vi cómo la tecnología iba a avanzar de maneras que apenas podemos imaginar. Vi inteligencias artificiales que serían capaces de escribir sermones más elocuentes que muchos pastores. Robots que podrían realizar ceremonias religiosas con perfecta precisión técnica. Vi realidades virtuales donde las personas podrían experimentar eventos bíblicos como si estuvieran allí presentes. Esto va a ser la gran prueba, me dijo Jesús. Cuando la tecnología pueda simular experiencias espirituales, cuando los algoritmos puedan generar oraciones personalizadas y cuando la inteligencia artificial pueda responder preguntas teológicas mejor que muchos líderes religiosos, ¿cómo van a distinguir las personas entre lo auténtico y lo artificial? Solo aquellos que tengan una relación real conmigo, que conozcan mi voz en su corazón, que practiquen mi amor de manera genuina, podrán discernir entre lo verdadero y lo simulado. Me mostró visiones específicas que hasta el día de hoy
me quitan el sueño. Vi iglesias completamente automatizadas donde los servicios eran dirigidos por hologramas de líderes religiosos famosos ya fallecidos. Vi aplicaciones de teléfono que generaban profecías personalizadas basadas en análisis de datos de redes sociales. Vi congregaciones enteras siguiendo a líderes que ni siquiera eran humanos, sino programas de computadora diseñados para decir exactamente lo que las personas querían escuchar. Por eso es tan importante, continuó Jesús, que las personas aprendan ahora a distinguir entre la religión organizada y la fe auténtica. No estoy en contra de las iglesias, Ricardo. Las iglesias pueden ser instrumentos poderosos para el bien cuando funcionan como yo las diseñé, como hospitales para heridos, como refugios para perdidos, como centros de amor incondicional. Pero cuando se convierten en clubes exclusivos, en negocios, en centros de poder político o social, entonces se alejan completamente de mi propósito. Perdóname si tengo que hacer una pausa aquí porque hasta el día de hoy, cuando recuerdo estas palabras, siento una mezcla de terror y esperanza que me sacude por completo. Jesús me explicó que estamos viviendo en los últimos años antes de que la humanidad enfrente la decisión más importante de su historia, elegir entre la comodidad de la religión artificial y el desafío de la espiritualidad auténtica. Mira a tu alrededor cuando regreses, me dijo. Observa cuántas personas van a la iglesia por costumbre, cuántas oran oraciones vacías, cuántas participan en rituales sin entender su significado. Observa cuántos líderes religiosos están más preocupados por el dinero, por el poder, por mantener tradiciones humanas, que por pastorear realmente a las ovejas que yo les confié. Me mostró entonces iglesias específicas en México, en Estados Unidos, en América Latina, donde los pastores vivían en mansiones, mientras sus feligreses apenas tenían para comer. Me mostró denominaciones que gastaban millones en edificios lujosos, mientras había personas muriendo de hambre en las colonias más pobres a solo kilómetros de distancia. Me mostró líderes que predicaban amor, pero practicaban discriminación, que hablaban de humildad, pero vivían en soberbia. No todos son así, me aclaró inmediatamente. Hay muchos siervos fieles que realmente me representan, que sirven con humildad, que aman sin condiciones, que sacrifican su comodidad por el bienestar de otros. Pero el problema, Ricardo, es que las personas como tú han aprendido a seguir a las instituciones en lugar de seguirme a mí. Han aprendido a obedecer tradiciones humanas en lugar de escuchar mi voz en su corazón. En ese momento, Jesús puso sus manos sobre mis hombros y pude sentir un amor tan intenso que pensé que mi alma se iba a desintegrar de pura felicidad. Ricardo, por eso estás aquí. No para quedarte, sino para regresar y compartir este mensaje. Hay millones de personas como tú, personas sinceras, personas que realmente me buscan, pero que han sido engañadas por sistemas religiosos que han perdido el rumbo. ¿Qué quieres que haga, Señor? La pregunté. Quiero que regreses y les enseñes a las personas la diferencia entre conocer sobre mí y conocerme a mí. A mí quiero que les enseñes que yo no habito en edificios hechos por manos humanas, sino en corazones humildes y obedientes. Quiero que les enseñes que mi reino no se construye con ceremonias perfectas, sino con actos de amor imperfectos pero genuinos. Me explicó que la verdadera iglesia no es un edificio, no es una denominación, no es una organización. La verdadera iglesia somos todos los que hemos decidido seguirlo genuinamente, sin importar dónde nos congreguemos o cómo practiquemos nuestra fe. Pueden estar en una catedral católica o en una choza evangélica, pueden reunirse en casas o bajo los puentes. Lo que importa no es el lugar sino el corazón. Pero Señor, le dije, ¿cómo van a saber las personas si están en el camino correcto? Es simple, Ricardo. Pregúntales, ¿su fe los hace más amorosos o más juiciosos? ¿Su religión los acerca a los marginados o los separa de ellos? ¿Sus prácticas espirituales producen humildad o soberbia? ¿Su congregación es un refugio para heridos o un club para santos perfectos? Jesús me mostró entonces algo hermoso. Me llevó a ver comunidades alrededor del mundo donde pequeños grupos de personas habían entendido realmente su mensaje. Eran grupos diversos, algunos se reunían en iglesias tradicionales, otros en casas,
otros al aire libre, pero todos tenían algo en común: practicaban amor radical, servicio desinteresado, inclusión genuina. No importaba su denominación, su ritual, su tradición teológica. Lo que importaba era que habían entendido que seguir a Cristo significa vivir como Cristo vivió. Vi a una anciana católica en la colonia Doctores que había convertido su pequeña casa en un refugio para niños de la calle. Vi a un pastor evangélico en Nesa que había vendido el terreno que la iglesia había comprado para un nuevo templo y había usado el dinero para crear un centro de rehabilitación para adictos. Vi a un grupo de jóvenes cristianos en Polanco que habían renunciado a sus trabajos corporativos para dedicarse tiempo completo a ayudar a familias migrantes. Estos, me dijo Jesús, son mis verdaderos discípulos. No los que más saben de teología, no los que más actividades religiosas realizan, no los que ocupan más posiciones de liderazgo en sus iglesias. Mis verdaderos discípulos son los que han entendido que mi evangelio se trata de amor en acción. Si hasta este punto sientes que tu mundo religioso se está desmoronando, si sientes que todo lo que creías sobre la iglesia está siendo cuestionado, quiero que sepas que eso es exactamente lo que me pasó a mí. Pero también quiero que sepas que lo que viene ahora es la parte más hermosa de toda la experiencia, porque Jesús me mostró cómo podemos vivir una fe auténtica sin tener que abandonar completamente nuestras tradiciones religiosas. Ricardo me dijo: no te estoy pidiendo que abandones tu iglesia, te estoy pidiendo que la transformes, no te estoy pidiendo que rechaces todas las tradiciones, te estoy pidiendo que las llenes de verdadero significado. No te estoy pidiendo que critiques a tus líderes religiosos, te estoy pidiendo que seas el ejemplo de liderazgo que ellos necesitan ver. Me explicó que el problema no son las iglesias en sí mismas, sino cómo las hemos utilizado. Imagínate una herramienta, me dijo. Un martillo puede usarse para construir una casa hermosa o para destruir algo valioso. La herramienta no es buena ni mala, depende de cómo se use. Las iglesias son herramientas espirituales. Pueden usarse para construir el reino de Dios en la tierra o pueden usarse para construir imperios humanos. Cuando regreses, continuó, quiero que observes todo con nuevos ojos. Cuando veas una oración repetitiva, pregúntate, ¿estoy realmente hablando con Dios o solo estoy recitando palabras? Cuando veas un ritual, pregúntate, ¿esto me acerca a Jesús o solo me hace sentir religioso? Cuando veas una enseñanza, pregúntate, ¿esto me inspira a amar más o me da excusas para juzgar a otros? Jesús me enseñó 3 preguntas que cambiarían para siempre mi manera de vivir la fe. Primera, en cada decisión que tomes, pregúntate ¿qué haría el amor? Segunda, en cada interacción con otras personas, pregúntate ¿cómo puedo ser instrumento de mi gracia en esta situación? Tercera, en cada práctica religiosa, pregúntate ¿esto me está transformando para ser más como yo o solo me está haciendo sentir mejor acerca de mí mismo? Estas 3 preguntas, me explicó, van a revolucionar tu experiencia espiritual, porque cuando realmente las implementes vas a descubrir que la fe auténtica es mucho más desafiante, pero también infinitamente más satisfactoria que la religión tradicional. Me mostró ejemplos concretos de cómo aplicar esto en mi vida diaria. Cuando veas a alguien diferente a ti en la iglesia, me dijo, en lugar de juzgarlo por su apariencia o por su historia, pregúntate, ¿cómo puedo hacer que esta persona se sienta amada y bienvenida? Cuando escuches un sermón, en lugar de solo sentarte pasivamente, pregúntate, ¿qué acción específica voy a tomar esta semana para vivir lo que acabo de escuchar? Cuando participes en actividades de caridad, en lugar de hacerlo para cumplir con una obligación religiosa, pregúntate, ¿cómo puedo conectar genuinamente con las personas a las que estoy sirviendo? Entonces Jesús me reveló algo que me impactó profundamente. Me dijo que en los próximos años las iglesias iban a pasar por una crisis enorme, no solo por la tecnología que mencioné antes, sino porque una generación completa de jóvenes estaba abandonando la fe porque no podían encontrar autenticidad en las instituciones religiosas actuales. Ellos no están rechazándome a mí, me explicó, están rechazando versiones distorsionadas de mi mensaje que han visto en iglesias hipócritas, en líderes corruptos, en sistemas religiosos que predican amor pero practican exclusión. Tu generación tiene la responsabilidad de mostrarles cómo se ve la fe
auténtica. Me mostró estadísticas del futuro que me aterrorizaron. Vi que para el año 2030, más del 60% de las personas que habían crecido en iglesias cristianas las habían abandonado completamente. Pero también vi que al mismo tiempo había un despertar espiritual increíble entre personas que nunca habían pisado una iglesia tradicional, pero que habían encontrado a Cristo a través de ejemplos auténticos de amor cristiano. ¿Ves la ironía? Me pregunto, mientras las iglesias institucionales están perdiendo miembros por su falta de autenticidad, yo estoy ganando seguidores verdaderos entre personas que nunca se considerarían religiosas. Esto se debe a que hay creyentes como tú que han aprendido a vivir mi mensaje fuera de los muros de las iglesias. Jesús me explicó que estamos en el momento más emocionante de la historia del cristianismo, porque por primera vez en siglos, las personas van a tener que elegir entre la fe auténtica y la religión cómoda, cuando las instituciones religiosas ya no puedan ofrecer prestigio social, cuando la cultura ya no presione a las personas para que asistan a la iglesia, cuando ser cristiano ya no sea una ventaja sino un desafío. Entonces solo quedarán los verdaderos discípulos. Y esos verdaderos discípulos, continuó, van a transformar el mundo de maneras que nunca hemos visto. Porque cuando la fe se libera de las limitaciones de las tradiciones humanas, cuando el amor se expresa sin restricciones denominacionales, cuando el servicio se practica sin agendas institucionales, entonces mi reino realmente se manifiesta en la tierra. En ese momento sentí que mi tiempo con Jesús estaba terminando. Una parte de mí no quería regresar. Quería quedarme en esa presencia perfecta, en esa paz absoluta, en ese amor incondicional. Pero Jesús me tomó de las manos y me miró directamente a los ojos. Ricardo, me dijo, tu misión apenas está comenzando. Quiero que regreses y que vivas de manera tan diferente que las personas se pregunten qué te pasó. Quiero que ames de manera tan auténtica que otros quieran conocer la fuente de ese amor. Quiero que sirvas de manera tan desinteresada que la gente vea mi corazón a través de tus acciones. Pero sobre todo, agregó, quiero que les enseñes a otros la diferencia entre seguir una religión y seguirme a mí. Enséñales que pueden mantener sus tradiciones, pero que no permitan que las tradiciones los mantengan alejados de mí. Enséñales que pueden congregarse donde quieran, pero que no olviden que mi templo más importante está en sus corazones. De repente comencé a sentir como si me estuviera alejando de Jesús, como si una fuerza invisible me estuviera jalando hacia abajo. «Espera», le grité, «tengo tantas preguntas todavía». Jesús sonrió con esa sonrisa que contenía todo el amor del universo. «Todas las respuestas que necesitas están en mi palabra», me dijo. «Pero ahora vas a leerla con ojos nuevos. Ya no vas a buscar versículos para confirmar tus tradiciones religiosas. Vas a buscar mi corazón en cada página. Ya no vas a usar la Biblia para juzgar a otros. Vas a usar la Biblia para transformarte a ti mismo». Lo último que escuché fue su voz diciéndome, «Recuerda, Ricardo, yo no vine a fundar una religión. Vine a establecer una relación. No vine a crear rituales. Vine a transformar corazones. No vine a construir templos, vine a habitar en personas como tú que estén dispuestas a amarme más que a sus propias comodidades religiosas». Y entonces el sonido del monitor cardíaco, bip en bip, los gritos de alegría de mi esposa, las lágrimas de mis hijos, la cara de asombro del doctor Ramírez, que no podía creer que alguien regresara después de 8 minutos sin actividad cardíaca. «Es un milagro», gritaba una enfermera. «Los signos vitales están normalizándose», decía otra. Pero yo sabía que el verdadero milagro no era que hubiera regresado a la vida. El verdadero milagro era que ahora entendía lo que realmente significa vivir. Los primeros días en el hospital fueron los más difíciles de mi vida. No por la recuperación física, sino por la revolución mental y espiritual que estaba experimentando. Todo lo que había considerado importante en mi vida religiosa ahora me parecía superficial. Todas las actividades que me habían dado identidad ahora se sentían vacías. Era como si hubiera estado viviendo en una película y de repente alguien hubiera apagado las luces del teatro y encendido las luces reales. Mi esposa María Elena notó el cambio inmediatamente. «Ricardo», me dijo el tercer día, «hay algo diferente en ti. No solo por lo que pasaste, sino algo en tus ojos, en la manera como hablas,
Cuando le conté toda la experiencia, al principio pensó que habían sido alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro. Pero cuando comenzó a ver los cambios en mi comportamiento, cuando vio cómo empecé a tratar a las personas de manera completamente diferente, se dio cuenta de que algo sobrenatural realmente había ocurrido. La primera prueba llegó el domingo siguiente, cuando fui a misa por primera vez después del hospital. Llegué sin mis responsabilidades habituales, sin mi agenda de actividades, solo como un hombre que quería encontrarse con Dios. Me senté en la última banca, algo que nunca había hecho porque siempre necesitaba estar adelante coordinando algo. Durante la misa, observé todo con los ojos nuevos que Jesús me había dado. Vi personas recitando oraciones sin pensar en las palabras. Vi rituales hermosos pero realizados de manera mecánica. Vi un sermón técnicamente correcto pero sin vida, sin pasión, sin conexión real con los problemas que la gente enfrentaba en sus vidas diarias. Pero también vi cosas hermosas que antes no había notado. Vi a una anciana orando con lágrimas en los ojos por su nieto que estaba en problemas. Vi a un joven que claramente había llegado directo del trabajo, con su uniforme sucio, pero con una devoción genuina. Vi a una madre soltera con sus 3 hijos pequeños, luchando para mantenerlos callados pero sin dejar de participar en la ceremonia. Después de la misa, el padre Martínez se me acercó preocupado. Ricardo, me dijo, me da mucho gusto verte recuperado, pero me dijeron que no vas a poder continuar con tus responsabilidades en la iglesia por un tiempo. ¿Cómo vamos a organizar las actividades de los jóvenes? ¿Quién va a coordinar la actividad de Cristo Rey? En ese momento recordé las palabras de Jesús sobre amar más a la institución que a Él mismo. Padre, le respondí con respeto pero con firmeza. Creo que Dios está llamándome a servir de manera diferente por un tiempo. Quiero enfocarme más en las personas que en las actividades. El padre Martínez me miró confundido. Pero Ricardo, las actividades son para las personas. Si no organizamos eventos, ¿cómo vamos a mantener a la comunidad unida? Padre, le dije, ¿qué tal si en lugar de organizar actividades para que las personas vengan a la iglesia, empezamos a ir nosotros hacia dónde están las personas? Esa conversación fue el inicio de la transformación más radical de mi vida. En lugar de pasar mis tardes organizando eventos para los jóvenes de la iglesia, empecé a visitar las escuelas secundarias de mi colonia para platicar con chavos que nunca pisarían un templo. En lugar de coordinar actividades de caridad donde empacábamos canastas en el salón parroquial, empecé a conocer personalmente a las familias necesitadas de mi vecindario. Lo más increíble es que mientras menos actividades religiosas hacía, más cercano me sentía a Jesús. Mientras menos tiempo pasaba en el edificio de la iglesia, más viva se sentía mi fe. Era exactamente lo que él me había mostrado, a la diferencia entre la religión organizada y la espiritualidad auténtica. Los cambios no fueron fáciles. Muchas personas en mi congregación no entendían mi nueva actitud. Algunos pensaban que me había vuelto rebelde o que había perdido la fe. Ricardo ya no es el mismo. Escuchaba que comentaban, desde el accidente se volvió muy raro, ya no participa en nada. Lo que ellos no entendían era que ahora participaba en todo, pero de manera diferente. Participaba en la vida real de personas reales, con problemas reales. En lugar de dar charlas sobre el amor de Cristo en el salón parroquial, ahora consolaba a vecinos que habían perdido su trabajo. En lugar de cantar alabanzas los domingos en el coro, ahora cantaba canciones de cuna a niños abandonados en un orfanato de la colonia obrera, donde había comenzado a ser voluntario. Mi familia también tuvo que adaptarse a estos cambios. Mis hijos al principio se sintieron extraños porque su papá ya no era el señor importante de la iglesia, pero gradualmente comenzaron a entender que ahora tenían un papá más presente, más auténtico, más interesado en sus vidas reales que en mantener una imagen religiosa perfecta. Mi esposa María Elena fue mi mayor apoyo durante esta transición. Ricardo, me dijo una noche, no sé exactamente qué te pasó en esa experiencia, pero puedo ver que encontraste algo que habías estado buscando durante años sin saberlo. Estás más en paz, más alegre, más tú mismo. Tenías razón. Por primera vez en décadas me sentía auténtico. Ya no tenía que actuar como el buen católico perfecto, ya no tenía que pretender que tenía todas las respuestas espirituales, ya no tenía que mantener una imagen religiosa que realmente no reflejaba
quién era por dentro. Los meses siguientes fueron como ir a la escuela de nuevo, pero una escuela dirigida por el Espíritu Santo. Cada día aprendía algo nuevo sobre lo que realmente significa seguir a Cristo. Y déjame contarte algunas de las lecciones más impactantes que aprendí, porque estoy seguro de que van a revolucionar tu manera de vivir la fe también. La primera lección fue sobre la oración. Durante años había orado, siguiendo fórmulas, repitiendo las mismas palabras, pidiendo las mismas cosas, pero ahora entendía que la oración real es una conversación. Empecé a hablarle a Jesús como le había hablado durante mi experiencia de muerte. Le contaba mis problemas reales, mis dudas reales, mis miedos reales, y él me respondía, no con voces audibles, sino con ideas que llegaban a mi mente, con oportunidades que aparecían en mi camino, con paz que inundaba mi corazón en momentos de crisis. Un día, mientras caminaba por la colonia Doctores visitando a doña Carmen, la anciana que había visto en mi visión cuidando niños de la calle, le pregunté a Jesús al Señor, ¿cómo puedo ayudar realmente a esta familia? Inmediatamente me vino a la mente la idea de conectar a su nieto, que estaba sin trabajo, con mi jefe de recursos humanos. Una semana después, el muchacho tenía empleo. Eso era oración real, a no solo pedirle a Dios que resolviera problemas, sino preguntarle cómo podía yo ser parte de la solución. La segunda lección fue sobre el estudio de la Biblia. Antes la leía buscando confirmación para lo que ya creía, o para preparar clases y charlas. Ahora la leía buscando transformación personal. Cada versículo era una oportunidad para preguntarme, ¿cómo me está desafiando esto a cambiar? ¿Qué me está mostrando sobre el corazón de Dios? ¿Cómo puedo vivir esto en mi vida diaria? Recuerdo el día que leí la parábola de el buen samaritano con ojos nuevos. Durante años había usado esa historia para dar charlas sobre la caridad. Pero ahora me di cuenta de que yo había sido como el sacerdote y el levita, pasando de largo frente a personas heridas porque tenía responsabilidades religiosas más importantes. La historia ya no era sobre otros, era sobre mí. La tercera lección, y quizás la más revolucionaria, fue sobre el amor incondicional. En la iglesia siempre habíamos hablado del amor de Dios, pero en la práctica teníamos muchas condiciones. Amábamos a las personas que venían a misa, que se vestían apropiadamente, que pensaban como nosotros, que no tenían problemas escandalosos. Pero Jesús me había mostrado algo diferente durante mi experiencia. Su amor no tenía condiciones, no tenía restricciones, no tenía límites. Él amaba al adicto tanto como al pastor, a la prostituta, tanto como a la monja, al ateo sincero, tanto como al creyente devoto. Esto me llevó a una de las experiencias más transformadoras de toda mi nueva vida. En mi trabajo había un compañero, Miguel, que siempre se burlaba de los cristianos. Era ateo declarado, vivía con su novia sin casarse, tenía problemas con el alcohol. Antes de mi experiencia yo lo evitaba o trataba de evangelizarlo con argumentos teológicos que solo lo molestaban más. Pero ahora decidí simplemente amarlo sin agenda. Cuando tenía problemas en el trabajo, lo ayudaba sin predicarle. Cuando llegaba con resaca, le llevaba café y aspirina sin juzgarlo. Cuando discutía con su novia, lo escuchaba sin darle consejos no solicitados. Después de 3 meses de este tipo de trato, Miguel se me acercó un día y me dijo, Ricardo, no sé qué te pasó, pero hay algo diferente en ti. No me has tratado de convencer de nada religioso, no me has juzgado, solo me has tratado como un amigo genuino. Si tu Dios te hace ser así, quizás debería conocerlo. Esa conversación me enseñó más sobre evangelismo que todos los cursos y seminarios que había tomado en mi vida. El verdadero testimonio cristiano no es convencer a las personas con argumentos, es amarlas hasta que quieran conocer la fuente de ese amor. Si estás escuchando esto y te das cuenta de que has estado tratando de cambiar a las personas en lugar de simplemente amarlas, si te das cuenta de que has estado más preocupado por ganar debates teológicos que por ganar corazones, entonces necesitas escuchar lo que viene ahora, porque te voy a contar sobre la transformación más grande que ocurrió en mi iglesia. 6 meses después de mi experiencia, el padre Martínez me pidió que tuviéramos una reunión. Estaba preocupado porque había notado que muchas personas estaban siguiendo mi ejemplo de servicio no tradicional y las actividades regulares de la parroquia estaban perdiendo participación.
Ricardo me dijo: necesito entender qué está pasando. Antes teníamos el salón lleno para todas las actividades, ahora tenemos que cancelar eventos por falta de asistentes, pero al mismo tiempo nunca había visto a los miembros de nuestra congregación tan activos en la comunidad. ¿Qué está ocurriendo? Le expliqué mi experiencia completa. Al principio se mostró escéptico como era natural, pero cuando le describí las visiones específicas que había tenido sobre el futuro de las iglesias, cuando le expliqué exactamente lo que Jesús me había dicho sobre la diferencia entre religión y relación personal, algo comenzó a cambiar en su expresión. Padre, le dije, no estoy tratando de destruir la iglesia, estoy tratando de ayudar a que se convierta en lo que realmente debe ser. Las personas no están dejando de servir a Dios, están aprendiendo a servirlo de manera más auténtica. Le propuse algo que nunca había imaginado que haría. ¿Qué tal si dedicamos un mes a experimentar? En lugar de tener todas nuestras actividades regulares dentro del edificio de la iglesia, ¿qué tal si llevamos la iglesia a la comunidad? En lugar de esperar que las personas vengan a nosotros, vamos nosotros hacia ellas. El padre Martínez, para mi sorpresa, aceptó la propuesta. Durante el siguiente mes, nuestra parroquia se transformó completamente. En lugar de tener grupos de oración en el salón parroquial, los tuvimos en las casas de familias que nunca habían venido a la iglesia. En lugar de tener clases de catecismo para niños que ya venían regularmente, fuimos a las escuelas públicas a ofrecer talleres gratuitos de valores y liderazgo. En lugar de tener actividades de caridad donde empacábamos comida para los pobres, organizamos cenas comunitarias donde nos sentamos a comer con las familias necesitadas, conocimos sus nombres, escuchamos sus historias, nos convertimos en sus amigos genuinos. Los resultados fueron extraordinarios. En un mes conocimos más personas de la comunidad que en años de actividades tradicionales. Familias que nunca habían mostrado interés en la religión empezaron a preguntarse sobre nuestra fe. Jóvenes que consideraban a la iglesia irrelevante comenzaron a participar en nuestros proyectos comunitarios, pero lo más increíble fue lo que pasó con nuestra propia congregación. Las personas que habían sido miembros durante décadas me decían cosas como: Ricardo, por primera vez siento que mi fe tiene sentido en el mundo real. Nunca me había sentido tan útil como cristiano. Ahora entiendo por qué Jesús decía que su yugo es fácil y su carga ligera. El padre Martínez me confesó un día: Ricardo, llevo 20 años como sacerdote y nunca había visto a una congregación tan viva, tan apasionada, tan comprometida. Creo que tu experiencia realmente vino de Dios, porque los frutos que está dando son innegablemente buenos, pero no todo fue fácil. Algunos miembros de la congregación se resistieron a estos cambios. Había personas que preferían la comodidad de las actividades tradicionales, que se sentían incómodas saliendo de su zona de confort religiosa. Algunos incluso se cambiaron a otras parroquias donde podían mantener su rutina religiosa habitual. Esto me dolió mucho al principio, hasta que recordé lo que Jesús me había dicho sobre que no todos estarían listos para la transición de la religión cómoda a la fe auténtica. No te desanimes por los que se van. Sentí que me decía en oración: concentrarte en los que están listos para crecer. Y efectivamente, por cada persona que se iba buscando mayo, ere, comodidad religiosa, llegaban 2 o 3 que buscaban mayo, ere, autenticidad espiritual. Nuestra congregación se estaba transformando, no solo en números, sino en calidad de compromiso y pasión por servir a Dios. Un año después de mi experiencia de muerte, organizamos lo que llamamos Domingo de Testimonios Auténticos. En lugar del sermón tradicional, invitamos a miembros de la congregación a compartir cómo había cambiado su vida desde que empezaron a practicar fe auténtica en lugar de solo religión tradicional. Los testimonios fueron extraordinarios. María, una ama de casa que antes solo participaba en el grupo de madres de la iglesia, ahora coordinaba un programa de alfabetización para mujeres adultas en su colonia. Roberto, un contador que antes solo daba su diezmo religiosamente, ahora había creado un programa de asesoría financiera gratuita para familias de bajos recursos. Carmen, una maestra jubilada que antes solo enseñaba catecismo, ahora daba clases de refuerzo gratuitas a niños de primaria con problemas académicos. Pero el testimonio que más me impactó fue el de mi propio hijo Santiago. Se puso de pie y dijo: Antes
Mi papá era muy religioso, pero no muy espiritual. Conocía todas las oraciones, pero no sabía cómo orar realmente. Participaba en todas las actividades de la iglesia, pero no sabía cómo vivir su fe en casa. Desde su experiencia, he aprendido más sobre Jesús viendo cómo vive mi papá, que en todos los años que fuimos a misa juntos, ese día me di cuenta de que la transformación más importante no había sido en mi iglesia, sino en mi familia. Mis hijos ahora veían la fe como algo relevante, emocionante, transformador. Mi esposa había comenzado su propio proceso de crecimiento espiritual. Nuestro hogar se había convertido en un lugar donde se vivía el Evangelio. No solo se hablaba de él. Ahora, 3 años después de mi experiencia, puedo decirte con total certeza que todo lo que Jesús me mostró era verdad. La diferencia entre amar a Dios y amar a la religión es real y es radical. La diferencia entre seguir tradiciones humanas y seguir a Cristo personalmente es la diferencia entre estar vivo espiritualmente y estar simplemente cumpliendo con rituales vacíos. Y ahora llega el momento más importante de todo este testimonio, porque necesito hacerte la pregunta que Jesús me hizo a mí. ¿Amas más a tu iglesia que a Él? ¿Amas más tu posición religiosa, tu imagen de buen creyente, tu comodidad denominacional que a Jesucristo mismo? Si tu respuesta honesta es que no estás seguro, si sientes que has estado viviendo una fe rutinaria en lugar de una relación auténtica con Cristo, si reconoces que has estado más preocupado por actividades religiosas que por amar genuinamente a las personas que Dios pone en tu camino, entonces tienes una oportunidad increíble ahora mismo. No necesitas tener una experiencia de muerte como yo tuve. No necesitas abandonar tu iglesia o cambiar completamente tu vida de un día para otro. Lo único que necesitas es estar dispuesto a hacerte las 3 preguntas que Jesús me enseñó en cada decisión que tomes. Pregúntate, ¿qué haría el amor? En cada interacción con otras personas, pregúntate, ¿cómo puedo ser instrumento de la gracia de Dios en esta situación? En cada práctica religiosa, pregúntate, ¿esto me está transformando para ser más como Cristo o solo me está haciendo sentir mejor acerca de mí mismo? Si implementas estas 3 preguntas en tu vida diaria, te garantizo que en 6 meses vas a experimentar una transformación que pensabas que era imposible. Tu fe va a dejar de ser una carga religiosa y se va a convertir en una aventura espiritual. Tu iglesia va a dejar de ser un lugar donde cumples obligaciones y se va a convertir en una plataforma desde donde impactas tu comunidad. Tu familia va a ver en ti un ejemplo auténtico de lo que significa seguir a Cristo. Pero también necesito advertirte que no va a ser fácil. Algunas personas no van a entender tu transformación. Algunos líderes religiosos van a cuestionarte si estás alejando de la fe tradicional. Algunos familiares van a pensar que te has vuelto demasiado radical en tu manera de vivir el cristianismo. Cuando eso pase, recuerda lo que Jesús me dijo: a mis verdaderos discípulos siempre han sido incomprendidos por las estructuras religiosas de su tiempo. No busques la aprobación de los hombres, busca la aprobación del Padre. El tiempo se está acabando, mi hermano, mi hermana. Las visiones que Jesús me mostró sobre el futuro están comenzando a cumplirse. Ya estamos viendo cómo la tecnología está desafiando las formas tradicionales de hacer iglesia. Ya estamos viendo cómo las nuevas generaciones están rechazando la religión organizada en busca de espiritualidad auténtica. Ya estamos viendo cómo Dios está levantando un movimiento de creyentes genuinos que están dispuestos a seguir a Cristo sin las limitaciones de las tradiciones humanas. La pregunta es, ¿vas a ser parte de este movimiento o te vas a quedar aferrado a formas de fe que ya no están transformando vidas? ¿Vas a tener el valor de amar a Jesús más que a tu iglesia, más que a tu imagen religiosa, más que a tu comodidad espiritual? Si tu respuesta es sí, si sientes que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón a través de este testimonio, entonces tu nueva vida comienza ahora mismo. No esperes al domingo próximo. No esperes a que tu pastor predique sobre este tema. No esperes a que tu iglesia cambie. El cambio comienza contigo, hoy, en este momento. Ahora mismo, donde estés escuchando esto, háblale a Jesús como yo le hablé durante mi experiencia. Dile: Señor, no quiero amar más a mi religión que a ti. No quiero seguir viviendo una fe superficial. Quiero conocerte realmente
seguirte auténticamente, amarte más que a mis tradiciones, más que a mi imagen, más que a mi comodidad. Enséñame la diferencia entre religión y relación. Transforma mi corazón. Úsame para transformar mi familia, mi iglesia, mi comunidad. Si oras esa oración con sinceridad, si realmente estás dispuesto a permitir que Jesús revolucione tu vida espiritual, entonces prepárate para la aventura más emocionante que hayas vivido jamás. Prepárate para experimentar gozo genuino, paz, auténtica propósito real. Prepárate para convertirte en la persona que Dios siempre quiso que fueras. Y si esta historia ha impactado tu vida, si sientes que necesitas compartirla con otros que están viviendo el mismo tipo de fe vacía que yo vivía antes, entonces hazlo. Comparte este video con tu familia, con tus amigos, con los miembros de tu iglesia, porque hay millones de personas que están esperando escuchar que es posible vivir una fe auténtica, que es posible tener una relación real con Cristo, que es posible ser cristiano sin tener que fingir perfección religiosa. El mundo necesita ver cristianos auténticos, no cristianos perfectos. El mundo necesita ver seguidores genuinos de Cristo, no actores religiosos. Tú puedes ser esa diferencia. Tú puedes ser ese ejemplo. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para mostrarle a otros lo que realmente significa seguir a Jesús. Mi nombre es Ricardo Vázquez y esta es la historia de cómo Jesús me enseñó que había estado amando más a mi iglesia que a Él. Pero también es la historia de cómo esa revelación devastadora se convirtió en la bendición más grande de mi vida, porque ahora sé la diferencia entre conocer sobre Dios y conocer a Dios. Ahora sé la diferencia entre practicar religión y vivir espiritualidad. Ahora sé la diferencia entre ser un miembro de iglesia y ser un verdadero discípulo de Cristo. Y tú también puedes saberlo, la decisión es tuya.